Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Qué gozo y qué privilegio el que el Señor nos concede dirigirnos una vez más a cada uno de ustedes allí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, para llevar un mensaje de vida, un mensaje de edificación a cada uno de sus corazones. En esta oportunidad vamos a prepararnos para prestarle atención a algo muy importante que el Señor quiere resaltar en nuestra vida, en nuestra fe cristiana. Y tiene que ver con esa capacidad de engrandecer nuestra alma. Hay algo que hace que el alma humana realmente se vuelva gigante, se vuelva grande delante de los demás. Así que vamos a revisar de qué se trata. Y quiero invitarle para que esté muy atento a este pasaje bíblico que vamos a estar estudiando y del cual vamos a estar extrayendo estos principios hermosos que nos llevan a redescubrir la grandeza del alma. Vamos a orar. Te damos gracias, mi amado Señor, por este momento especial en el que nos disponemos para recibir tu consejo y tu sabiduría. Estamos a la expectativa de el direccionamiento que nos vas a entregar para hacer que nuestra alma sea engrandecida, no para gloria nuestra, sino para gloria de tu bendito nombre, porque al fin y al cabo todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos es para gloria de tu bendito nombre. Permítenos, Dios, que a través de la escritura que va a ser hoy enseñada, predicada, cada persona que reciba esta enseñanza pueda ser retada e inspirada para prestarle atención a esos aspectos que vamos a estar tratando según tu sabio consejo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias y quedamos, oh Dios, expectantes de lo que nos vas a hablar. Amén y amén. Vamos a hablar sobre la grandeza del alma. Siempre cuando hablamos de la historia de José, que es una de las historias más fascinantes que encontramos en la Biblia, tenemos la tendencia a enfocarnos en el punto cumbre de esta historia, donde se genera prácticamente la explosión más emocionante que tiene que ver con el reencuentro de José con sus hermanos. Pero en esta oportunidad quiero que vayamos un poco más allá y descubramos lo que encontramos en el capítulo 50 del libro de Génesis, versículos 14 al 21. Algo que se suscita en el alma de los hermanos de José una vez su padre ha fallecido y ya ha sido sepultado. Así que permítanme, por favor, voy a hacer esta lectura y usted la puede seguir allí en pantalla. Génesis 50, 14 al 21. En la Nueva Traducción Viviente dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué hermoso cómo terminan estas palabras. Así que hablándoles con ternura y también con bondad, los reconfortó. Todos probablemente en algún momento pensamos en lo fantástico que sería que la vida nos diera la oportunidad de tener el sartén por el mango, como el dicho popular lo dice. Y pensamos en lo interesante que sería estar en esa posición para poder devolver la misma moneda que alguien en algún momento nos la dio. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Esta es la manera común,
la manera normal y la manera popular en la que se desarrollan las relaciones en el mundo. Así es como el mundo enseña a actuar al ser humano con su prójimo. Sin embargo, la grandeza del alma humana se demuestra en, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Presta atención a lo que dice el apóstol. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Ojo con el consejo apostólico. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y el versículo 20 dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Creo que usted estará de acuerdo conmigo en que una de las cosas más difíciles de hacer en la vida, pero que demuestra a su vez verdadera grandeza en nuestro ser interior, en nuestra alma, es precisamente la capacidad de perdonar, de extender perdón sobre aquellos que nos han agraviado. José, el hijo de Jacob, el referente de un hombre de integridad y de perdón, después de morir su padre y de sepultarlo, él bien pudo haber hecho realidad el temor y el terror que había en el corazón de sus hermanos al saber que ahora él tenía el sartén por el mango. Pero ¿saben? José demostró su grandeza, la grandeza de su alma, un alma de integridad, un alma de perdón que permitió no solamente su propia restauración, sino también la restauración de sus hermanos. Por eso quiero en esta oportunidad responder a esta interesante pregunta: ¿cómo demostró José la grandeza de su alma? Y préstame atención porque vamos a extraer del pasaje leído, vamos a extraer unos principios que bien pueden ser aplicados en nuestra realidad, porque muy probablemente estamos necesitados de disponernos a ofrecer perdón, a extender perdón a aquellos que nos han agraviado. Lo primero que encontramos en el texto bíblico de qué fue lo que hizo José para engrandecer su alma es que él les habló a sus hermanos. José les habló a sus hermanos. Y esto es muy interesante porque generalmente cuando alguien nos ofende, la reacción natural en el alma humana es aislarnos de esa persona, dejar de hablarle a esa persona, cortarle la comunicación a esa persona. Pero en los versículos 16 y 17 es interesante que dice la palabra: entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y mira cómo concluye diciendo el versículo 17: cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Eso significa entonces que el texto sí nos deja ver que José se dispuso a escuchar a sus hermanos a través del mensaje que le fue enviado. Bien, en esta situación José hubiese podido simplemente cortar la decisión de escucharles y decir: no tengo que escuchar absolutamente nada de lo que ustedes me tengan que decir. Pero él se dispuso a escuchar el mensaje que sus hermanos le estaban enviando y que contenía también un mensaje de su padre fallecido. Entonces, antes de él disponerse a hablarle a sus hermanos, mire qué interesante y es un ejemplo que nos ayuda a entender cómo podemos sanar más rápidamente nuestras heridas contra el ofensor.
y es disponernos a escuchar lo que tenga que decirnos el ofensor. Antes de José hablarles, él escuchó a sus hermanos y dio libertad. Una vez escuchó el mensaje, dio libertad a su lloro en su alma. Él decidió dar libertad a la expresión de dolor que había todavía en su alma. Dice la Biblia que él lloró y ese lloro le produjo una liberación, porque había dolor, un profundo dolor que sus hermanos le habían ocasionado. Pero al escuchar lo que sus hermanos tenían que decirle, al escuchar que sus hermanos estaban arrepentidos, al escuchar que sus hermanos, al declararse en siervos del Dios de su padre, eso significaba que estaban realmente entendiendo y reconociendo que lo que estaba sucediendo con José era obra de Dios. Y esto hizo que entonces José se dispusiera a prestarle atención y a valorar el mensaje de arrepentimiento de sus hermanos. Por eso una persona ofendida debe tener mucha sabiduría en no cerrarse a escuchar lo que posteriormente su ofensor tenga que decirle. Porque en la mayoría de las veces, cuando una persona ofende a otro, probablemente en muchas de las ocasiones lo hace sin querer, o aún si lo hizo queriendo, después, al haber consumado ese acto grotesco, probablemente sienta que se equivocó y le urge buscar la manera de restaurar su corazón. Y es ahí donde nosotros, los ofendidos, debemos ser sabios y debemos entender que es importante escuchar a los que nos han ofendido, escuchar qué es lo que tiene que decirme aquella persona que me agravió. El problema es que tan pronto somos heridos, inmediatamente nos cerramos, llenamos nuestro corazón de una dureza, de un caparazón que nos impide escuchar la voz de arrepentimiento del ofensor. Pienso que es muy importante en el proceso de perdonar, escuchar el arrepentimiento del ofensor. Pues cuando nos disponemos a escuchar qué tiene que decirnos aquella persona, entonces estaremos posibilitando que las coyundas de nuestra alma sean completamente sueltas. Aquel que nos ha hecho daño es el que tiene también poder para sanarnos. Aquel que de pronto ha lanzado un dardo es el que tiene poder para quitarlo y curar esa herida. Por eso es importante entonces disponernos también a escuchar qué tiene que decirnos aquel que nos ofendió. Los versículos 18 y 19 dicen: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. En otras palabras, mira, haz con nosotros lo que necesites hacer, lo que sientas en tu corazón hacer con nosotros, aquí estamos. Pero en ese momento, al tener el sartén por el mango, escúchame muy bien, él les dijo a sus hermanos: no me tengan miedo. Y observe la expresión tan sabia: ¿acaso soy Dios para castigarlos? Esto es un revelador poderosísimo que nos entrega la Escritura cuando un hombre un hombre ofendido decide sanar su corazón. El alma que se libera, entonces en su nueva condición, le lleva a reconocer su verdadera posición. Por favor, entiende este principio del reino de Dios. Un alma restaurada, un alma que ha sido sanada, reconoce su posición, reconoce su verdadera condición y entonces también reconoce su verdadera posición. Cuando esto ocurre, entonces esta persona que fue ofendida no va a tomar el lugar de Dios para juzgar a los que le han hecho daño. Reconoce que no es Dios para castigar a su hermano, en este caso, José. Y algo totalmente contrario sucede con aquella persona que decide no perdonar. Cuando hay no perdón en el corazón del ofendido, está sintiéndose como Dios, que tiene la potestad de decidir qué hacer o qué no hacer con aquel que le ofendió. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Por eso, este primer paso debe ser un reto también para nosotros. Si reconoces que alguien te ofendió, si reconoces que alguien te hirió, ¿quieres engrandecer tu alma? Lo primero que tienes que hacer es disponte a escuchar a tu ofensor. Lo segundo que hizo
José para engrandecer su alma es que él reconoció la acción de Dios en el asunto. Esto es algo también muy esperanzador para nosotros. El versículo 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal. O sea, él fue también directo con sus hermanos. Él no le puso arandelitas al daño que había recibido. Ustedes se propusieron, o sea, ustedes fueron maquiavélicos, ustedes mismos trazaron en su mente el hacerme daño, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Lo que encontramos entonces en el caso de José es que aunque la acción de sus hermanos fue abiertamente para mal contra José, el mismo José entendió que su Dios siempre había estado y está y estará siempre en control de lo que le sucede. Pienso que este es un extraordinario bálsamo sanador para el alma herida. Qué importante entender que definitivamente cualquier cosa que nos sucedan, cualquier cosa que nos hagan, más allá de la acción humana, el brazo de Dios no se ha acortado para usarnos como instrumentos de revelación en cuanto a su divino propósito. Entienda y comprenda, mi amado hermano, que si alguien te ha hecho daño, que si alguien ha usado alguna situación para herirte, esto no tomó por sorpresa a Dios. Dios está ahí en el asunto, Dios está moviendo en esa circunstancia difícil que te provocaron los demás. Y esa circunstancia el Señor la va a terminar usando para un propósito mayor del que de pronto la misma persona malintencionada pensaba hacer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entiende que eso que te está sucediendo es para un propósito. Y un propósito que revelará la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Que no sabes qué cosa buena puede salir de eso tan malo que te está pasando, no te preocupes. Deja eso en las manos de Dios. Deja eso en las manos del Señor porque Él sabe lo que está haciendo. Y como siempre lo he dicho, Dios es el mejor ajedrecista. Él es el que sabe hacer el movimiento perfecto. La jugada más perfecta la sabe hacer el Señor en el momento adecuado. Solamente echa tu ansiedad y tu carga y tu dolor. Aquel que te han provocado, échalo delante del Señor. Y Él se encargará de hacer de esa circunstancia apremiante, difícil, complicada para ti, un escenario de gloria y de victoria para tu vida y para la gloria del Señor. Así que esta actitud, la actitud de entender que Dios está en el asunto de lo que nos está pasando, es una actitud que es un revelador poderoso de nuestra fe en el Señor. ¿Realmente le crees a Dios? Entonces sé capaz de creer que en esto que te están haciendo, que en esto que te está sucediendo, que en este dolor que te provocaron, el Señor se va a glorificar poderosamente. Y en tercer lugar, algo poderoso que hizo José y que engrandeció su alma, es que él decidió hacerles bien. Él decidió hacerles bien. Recuerda que estamos hablando del pasaje donde se registra el dato de que el padre, no solo de José, sino de todos sus hermanos, ya había muerto. Y que prácticamente ahora había quedado con el cargo de patriarca, era José. Eso significaba entonces que José podía ahora tomar la decisión que él quisiera respecto al destino de sus hermanos. Todo estaba servido en una bandeja de oro para que él decidiera qué hacer, qué tomar de ahí. Y sabe, es impresionante lo que José le dice a sus hermanos en el versículo 21. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, no solamente de ellos, sino de su descendencia. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Creo que este es un versículo digno de, ojalá, subrayar y tenerlo ahí muy presente, porque es lo que nosotros, todos los creyentes,
debemos hacer con nuestro prójimo y especialmente con aquellos que nos agravian, porque fue lo que Cristo hizo por nosotros. Teniendo el sartén por el mango, teniendo la oportunidad abierta para vengarse, Él desecha todo esto. José entiende en ese momento de su vida que la sanidad que Dios le ha dado a su corazón es ahora su responsabilidad. Hay mucha gente que hoy en día se la pasa buscando cómo ser sano de heridas, se la pasa buscando cómo poder superar frustraciones, decepciones, engaños y una cantidad de cosas que son normales en este mundo caído. Pero lo que poco entendemos es que una vez recibimos sanidad, la sanidad se convierte en una responsabilidad, porque la sanidad no es un evento, la sanidad es algo que debemos permanecer en ella, que debemos administrar, que debemos reconstruir todo el tiempo. ¿Cómo cuidaría José su corazón de aquí en adelante? José entendió por el Espíritu de Dios que la única manera de él poder cuidar la sanidad que había recibido en su corazón era ahora cuidando a sus hermanos y cuidando también a los descendientes de sus hermanos. Creo que lo normal, lo contraproducente que hubiese pasado en este caso es que aunque José de pronto no les hubiese hecho daño, hubiese tomado la decisión de aislarse de sus hermanos. Bueno, ya los traje aquí, ahora defiéndanse como pueda, ahora mire ya, antes agradezcan que no se están muriendo de hambre, miren a ver cómo se defienden, yo sigo con mi vida, ustedes sigan con la suya, por favor, guardemos distancias. Bien pudiera haber dicho eso José, bien hubiera podido José haber tomado esa actitud, pero no, todo lo contrario. José entendió que ahora de aquí en adelante caía sobre sus hombros una responsabilidad. Era una responsabilidad mayor que la de alimentar a Egipto, que la de administrar la casa de Faraón. Ahora tenía una responsabilidad mayor y era cuidar su corazón, cuidar la sanidad que Dios le había otorgado a su alma. Y entonces comprendió que la única manera para poder cuidar esa sanidad era disponiéndose a seguir cuidando a los suyos, a aquellos que le habían hecho daño, a aquellos que habían atacado su integridad. Pero es tan hermosa esta historia, es tan impactante también al mismo tiempo ver la grandeza de José, que ¿sabe qué es lo que hace José? Les habla con ternura, les habla con bondad. Y aparte de eso, los reconforta. Les dice que no tengan ningún miedo. Les dice, no se preocupen, yo voy a seguir cuidando de ustedes y de sus hijos. Qué extraordinario este acto de amor, de misericordia, este acto de grandeza. Todo esto lo que está es confirmando el poder que Dios le delegó a José sobre su voluntad. Todo esto lo que demuestra es que cuando decidimos perdonar, nos volvemos gigantes, porque nada ni nadie nos puede detener con respecto a la decisión de hacer bien. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo, hablando del fruto del Espíritu Santo. Cuando vivimos en el Espíritu, nuestra alma se engrandece, porque entonces nuestro espíritu empieza a producir ese fruto del Espíritu que es todo lo relacionado al carácter de Cristo en nosotros. Y dice, y sobre todas estas cosas no hay ley, nada nos limita. Cuando decidimos perdonar, cuando decidimos hacerle bien a aquel que nos ha hecho mal, ahí se manifiesta la grandeza de nuestra alma. Y ahí es donde entonces decidimos recorrer el camino de la verdadera sanidad interior, donde no solamente seremos sanos nosotros, sino que los mismos que nos hicieron daño van a terminar siendo sanados también. Porque recuerda que cuando alguien ofende a alguien, cuando alguien hiere a alguien, es porque está herido, es porque está ofendido. Nadie hiere a otro así por así. Cuando alguien hiere a otra persona es porque está herido, es porque tiene esa raíz de amargura y por eso lanza ese dardo. Sus hermanos estaban heridos y por eso hirieron a José. Pero José decidió sanar su corazón
Y como Él decidió sanar su corazón, entonces terminó también brindando sanidad al corazón de sus hermanos. Por eso la verdadera grandeza del alma humana consiste en reconocer que no somos llamados a actuar en venganza. El verdadero corazón que se dispone a rendirse y humillarse delante de Dios reconoce que la venganza es exclusiva de Dios, que ésta le pertenece es a Él. El alma que perdona es engrandecida delante del que nos perdonó por su amor eterno. Cuando tú decides perdonar a tu ofensor, eres engrandecido delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos perdonados por su amor eterno. Y entonces, al sabernos perdonados por Cristo nuestro Señor, entendemos que nada justifica que retengamos nuestro perdón a alguien. Por eso seamos diligentes, mis amados hermanos, como José, corramos y recorramos el camino del perdón. Y entonces así vamos a asegurar no solamente el sustento presente y futuro de los que nos han hecho agravios, sino nuestro propio sustento. Nadie que retenga el perdón a alguien puede asegurar un futuro pacífico y saludable para sí mismo. Por el contrario, quien decide permanecer en amargura y en odios, lo único que está preparando es un escenario negativo de derrota y de frustración para su futuro. Por eso quiero terminar diciéndote en esta noche, mi amado hermano y amigo, conduzcamos nuestra alma hacia la verdadera grandeza. Tomemos la decisión de recorrer el camino del perdón como lo hizo José con sus hermanos, ya que esto demuestra un cuadro muy real de lo que Cristo, nuestro hermano mayor, hizo por nosotros. Él decidió, a pesar de nuestros agravios contra Él, Él decidió perdonarnos. Y ahora no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha dicho que Él compartirá la herencia del Padre con nosotros. Y que ahora estaremos, un día gozaremos de su presencia por los siglos de los siglos. Estaremos donde Él estará para siempre. Eso es lo que Dios desea que nosotros experimentemos. Por eso es que vale la pena recorrer el camino hacia la grandeza del alma. Quiero invitarte para que oremos al Señor en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la palabra que nos entregas en esta oportunidad. Hemos analizado un momento crucial, un momento clave en la vida de José y también de sus hermanos. En el momento en que José tiene el sartén por el mango, él decide seguir dependiendo del Dios que le acompañó durante todos esos años de dolor, durante todos esos años de desprecio y menosprecio. Y cuando tuvo el sartén por el mango, rehusó vengarse y le dejó la venganza a su Dios, entendiendo que Dios siempre es sabio en lo que Él hace y que apunta siempre a usarnos a nosotros, aún los que hemos sido agraviados, usarnos como instrumentos de restauración, como instrumentos de salvación y de bendición para las personas. Rey de los cielos, hoy hemos escudriñado a través de tu bendita palabra 3 cosas muy prácticas que realizó José y que éstas terminaron engrandeciendo su alma como un hombre de integridad y perdón. Ayúdanos a seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor, para que tomemos cartas en el asunto. Muy probablemente estamos enredados en algún sentimiento de ira, de enojo, de amargura, de resentimiento contra alguien que nos ha hecho daño. Esta palabra, Señor, te pido que sea la herramienta que tú puedas usar para destrabarnos de esa situación, no enredarnos más con ese asunto y por el contrario, engrandecer nuestra alma, recorrer el camino del perdón para poder también no solamente traer restauración a nuestra vida, sino también traer restauración a aquellos que nos han ofendido. Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra se encarga de
darnos luz en esas áreas oscuras, en esas áreas donde nos encontramos confundidos. Y hoy, Señor, estoy convencido que con tu palabra nos queda claro lo que tenemos que hacer y también lo que debemos dejar de hacer. Bendigo tu precioso nombre, bendigo a cada hermano y amigo que se ha conectado en esta oportunidad y pido para que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos, por estar conectados con nosotros en esta transmisión. Recuerden que el día de mañana vamos a tener nuestro espacio de altar familiar, una palabra de edificación que Dios nos entrega todos los jueves a las 8 de la noche para ser instruidos en todo lo que concierne a la cultura de nuestra vida familiar. Así que preparémonos para una enseñanza muy práctica y muy especial. Igualmente recuerde que todos los viernes a partir de las 6 de la mañana usted puede disfrutar de un nuevo Temas Biblia para que también lo comparta con sus contactos, lo comparta con sus amistades, porque son temáticas teológicas muy interesantes donde a la luz de la Biblia podemos entenderlas muchísimo mejor. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos veremos entonces en nuestra próxima transmisión. Bendiciones para todos.